Ethan solo quería terminar su última entrega y recoger a su hijo de 6 años. Pero cuando entró en el gran salón de la mansión de la multimillonaria Eleanor Hart, se quedó paralizado. Entonces le entró el pánico. Entre el mármol reluciente y las lámparas de cristal, un retrato estaba iluminado bajo su propio foco. Ana, su esposa, fallecida hacía 3 años. Excepto que la placa con el nombre debajo del marco no decía Ana. Era un nombre que Ethan nunca había oído antes. ¿Por qué Eleanor tenía la fotografía de su esposa? ¿Y por qué su esposa había vivido toda su vida con un nombre falso? El paquete que Ethan llevaba en las manos le parecía más pesado de lo normal. Se quedó de pie en el vestíbulo de la mansión Hart, mirando fijamente el retrato de la pared. La bolsa de reparto se le resbaló del hombro y cayó al suelo de mármol con un ruido sordo. Era Ana, no una mujer que se pareciera a Anna, no alguien con rasgos similares. Era ella. La curva de su sonrisa, la forma en que se le arrugaban los ojos en las comisuras, incluso la pequeña marca de nacimiento en su mejilla izquierda. Cada detalle coincidía con la mujer con la que se había casado hacía 8 años, la mujer a la que había enterrado hacía 3 años. Pero la placa de latón debajo del marco dorado decía, Evelyn Hart, querida hermana. A Ethan se le cerró la garganta y la vista se le nubló. Dio un paso hacia adelante, luego otro, hasta situarse justo debajo del retrato. La mujer del cuadro llevaba un elegante vestido azul marino. Llevaba el pelo peinado con suaves ondas. Parecía más joven, quizá de unos 20 años, pero era indudablemente ella. Se abrió una puerta a su izquierda. Se oyeron pasos acercándose por el suelo pulido. ¿Puedo ayudarle? Ethan se volvió. Una mujer con un traje oscuro se quedó mirándolo. Era mayor que la mujer del retrato, tal vez rondaba los 40 y tantos. Llevaba el pelo recogido en un moño apretado. Su expresión era cuidadosamente neutra, pero sus ojos se agudizaron cuando se posaron en el rostro de él. Lo siento, logró decir Ethan. Su voz sonó áspera. He venido a entregar un paquete, pero esta foto... El rostro de la mujer se puso pálido. Dio 3 pasos rápidos hacia atrás. ¿Quién es usted?, preguntó. Había perdido la compostura. Miró alternativamente a Ethan y al retrato, y su respiración se aceleró. Me llamo Ethan Cole. Solo soy un repartidor. Pero la mujer del cuadro señaló el retrato con la mano temblorosa. Es mi esposa. La mujer lo miró fijamente. Durante un largo momento, ninguno de los dos se movió. Entonces ella se giró bruscamente y gritó, «¡Marcus!». Un hombre con uniforme de seguridad apareció desde un pasillo lateral. Era de hombros anchos y inexpresivo. «Acompañe a este hombre fuera», dijo la mujer. Su voz se había vuelto fría. Inmediatamente. «Espere», comenzó Ethan. Pero Marcus ya se estaba moviendo hacia él. «Señora, no estoy tratando de causar problemas», dijo Ethan rápidamente. «Solo necesito entender por qué tiene un cuadro de mi esposa en su casa». Se llamaba Ana. Ana Cole. Murió hace 3 años en un accidente de coche. Pero es ella, sé que lo es. El rostro de la mujer había pasado de blanco a gris. Se agarró al respaldo de una silla cercana. «Sáquenlo de aquí», repitió, pero su voz temblaba. Marcus tomó a Ethan del brazo, no con rudeza, pero con firmeza. Ethan se dejó guiar hacia la puerta. Su mente daba vueltas. Nada tenía sentido. Anna nunca había mencionado ninguna conexión con la riqueza. Nunca había hablado de su familia. Cuando él le preguntaba, ella siempre cambiaba de tema, con una sonrisa triste, y decía que su pasado no importaba. Solo importaba su futuro. Estaba a mitad de camino de la puerta cuando lo oyó. «Espera». Marcus se detuvo. Ethan se volvió. La mujer los había seguido. Estaba temblando. Dijiste que su voz se quebró. Tragó saliva y lo intentó de nuevo. ¿Dijiste que era tu esposa? Ethan asintió lentamente. ¿Y él está...? La mujer no pudo terminar la frase. «Muerta», dijo Ethan en voz baja. «Sí, hace 3 años. Un conductor ebrio se saltó un semáforo en rojo. Ella murió en el impacto». Las rodillas de la mujer se doblaron. Se apoyó en la pared. Marcus se acercó a ella, pero ella le hizo un gesto para que se alejara. «Está viva»,
susurró la mujer. Sus ojos estaban desesperados. Por favor, Evelyn está viva. No conozco a nadie llamada Evelyn, dijo Ethan. Mi esposa se llamaba Anna. La mujer negó con la cabeza. Las lágrimas le corrían por las mejillas. No, no, eso es... Miró el retrato y luego volvió a mirar a Ethan. Es mi hermana, Evelyn Hart. Desapareció hace 13 años. La he estado buscando desde entonces. Contraté a investigadores. Busqué en hospitales, refugios, en todas partes. Pero no había nada, ni rastro. Era como si se hubiera desvanecido en el aire. Ethan sintió que el suelo se inclinaba bajo sus pies. Extendió la mano y se apoyó en el marco de la puerta para mantener el equilibrio. Eso no puede ser cierto, dijo. Pero, incluso mientras hablaba, sabía que podía hacerlo. Anna no tenía fotos familiares, ni historias de su infancia, ni viejos amigos. Había aparecido en su vida como alguien que acababa de nacer el día en que se conocieron. Él había pensado que simplemente era reservada, que tal vez huía de un pasado doloroso. Nunca la había presionado para que se explicara. La mujer respiró profundamente y pareció recomponerse. Se enderezó y se secó los ojos. Me llamo Eleanor Hart, dijo. Ese retrato es de mi hermana menor. Ahora tendría 35 años. El cuadro se pintó cuando ella tenía 22, justo antes de desaparecer. 35. Anna tenía 32 cuando murió. La cronología coincidía. No lo entiendo, dijo Ethan. Su voz sonaba hueca en sus propios oídos. ¿Por qué iba a cambiarse el nombre? ¿Por qué se marchó? Eleanor lo miró durante un largo rato. Luego miró a Marcus. «Puedes irte», le dijo en voz baja. Marcus dudó, luego asintió y se alejó por el pasillo. Eleanor se volvió hacia Ethan. «Ven conmigo», dijo. Lo condujo a través de una serie de pasillos hasta una sala de estar más pequeña. Las ventanas que iban del suelo al techo daban a un jardín. Eleanor señaló una silla de cuero. Ethan se sentó, le temblaban las piernas. Eleanor permaneció de pie. Se acercó a la ventana y se quedó mirando el jardín. Evelyn era la más joven. Eleanor dijo, «Nuestra familia, la familia Hart, tiene dinero, mucho dinero. Mi padre construyó un imperio farmacéutico. Cuando murió, yo heredé la empresa. Se suponía que Evelyn también heredaría una parte, pero ella nunca quiso nada de eso. Odiaba la vida que llevábamos, el escrutinio, las expectativas, el control». La voz de Eleanor era monótona, distante, como si estuviera recitando datos sobre un extraño. Cuando tenía 22 años, se enamoró de alguien, continuó Eleanor, alguien a quien nuestra madre no aprobaba, un hombre de clase trabajadora. No había nada malo en él, pero no era de nuestro mundo. Mi madre prohibió la relación, amenazó con cortar toda relación con Evelyn. Hubo discusiones, gritos, y entonces, una noche, Evelyn se marchó. Dejó una nota. Decía que ya no podía seguir viviendo como una marioneta, que lo sentía. Eleanor se volvió hacia Ethan. Tenía los ojos húmedos, pero su expresión era dura. «Pensé que era egoísta», dijo Eleanor. «Pensé que había tirado por la borda todo lo que teníamos porque quería jugar a ser normal. Estuve enfadada con ella durante años, pero nunca dejé de buscarla porque seguía siendo mi hermana». Ethan tenía las manos apretadas en su regazo. Sus nudillos estaban blancos. «Ana nunca me contó nada de esto», dijo. Decía que no tenía familia. Decía que había crecido en hogares de acogida. Yo la creía. La expresión de Eleanor se suavizó ligeramente. «Te estaba protegiendo», dijo en voz baja. «Si te hubiera contado la verdad, mi familia la habría encontrado. Te habría encontrado a ti y te habría hecho la vida imposible». «¿Tu familia?», repitió Ethan. «¿Quieres decir que habrían venido a por nosotros?» «Mi madre lo habría hecho», dijo Eleanor. «Ahora está muerta. Falleció hace 2 años. Pero sí, habría hecho todo lo que estuviera en su mano para separaros». Consideraba a Evelyn Anna un activo fugitivo, no como una hija, sino como algo que le pertenecía al nombre del corazón. Ethan se sintió mal. Anna había vivido toda su vida con él bajo una identidad falsa. Se había alejado de todo lo que conocía y lo había hecho por él, por su vida juntos. «Tengo un hijo», dijo Ethan de repente. «Lucas tiene 6 años.
La expresión de Eleanor cambió. Algo se rompió en su rostro cuidadosamente controlado. «Tienes un hijo», repitió en voz baja. «Evelyn tuvo un hijo. Es igual que ella», dijo Ethan. Se le quebró la voz. Los mismos ojos, la misma sonrisa. Es lo único que me queda de ella. Eleanor cruzó la habitación y se sentó pesadamente en la silla frente a él. Se cubrió el rostro con las manos. Sus hombros temblaban. «Pensaba que estaba viva en algún lugar», dijo Eleanor a través de sus dedos. «Pensé que quizá algún día volvería a casa o, al menos, llamaría, enviaría una carta, algo. Pero se ha ido de verdad». Ethan se quedó mirando sus manos. Pensó en Anna, en cómo solía tararear mientras preparaba la cena, en cómo siempre se aseguraba de que el osito de peluche favorito de Lucas estuviera acurrucado a su lado por la noche, en cómo sonreía cuando Ethan llegaba a casa del trabajo, a pesar de que siempre tenían dificultades para pagar el alquiler. Ella había renunciado a todo por esa vida por él, y él nunca lo había sabido. «Tengo que irme», dijo Ethan. Se levantó bruscamente. «Tengo que recoger a mi hijo del colegio». Eleanor levantó la vista. Tenía la cara manchada y enrojecida. «Espera», dijo. «Por favor, necesito...» Se detuvo y respiró hondo. «¿Podemos volver a hablar? Necesito entenderlo. Necesito saber cómo era su vida, en qué tipo de persona se convirtió». Ethan dudó. Todos sus instintos le decían que huyera, que fuera a buscar a Lucas, cerrara la puerta con llave y fingiera que nada de eso había pasado. Pero miró el rostro de Eleanor y vio reflejado en él su propio dolor. «Lo pensaré», dijo. Salió de la mansión Hart y se subió a su furgoneta de reparto. Le temblaban las manos cuando arrancó el motor. Condujo en silencio hasta el colegio de Lucas. Su mente era un rugido de ruido blanco. Ina, Evelyn, su esposa, una desconocida, ya no sabía con quién se había casado. Ethan no durmió esa noche. Se sentó en el borde de la cama con el álbum de boda abierto en su regazo. Las fotos mostraban a Anna con un sencillo vestido blanco, sin familiares a su lado, solo unos pocos amigos que había hecho en la cafetería donde trabajaba. En aquel momento le había parecido triste. Ahora entendía que era deliberado. Recorrió con el dedo el rostro de ella en una de las fotos. La sonrisa era la misma que en el retrato, la marca de nacimiento en la mejilla, la forma en que sus ojos se inclinaban ligeramente hacia arriba en las esquinas exteriores. Buscó diferencias y no encontró ninguna. Su teléfono vibró en la mesita de noche, un mensaje de texto de su supervisor preguntándole si podía hacer turnos extra este fin de semana. Ethan miró el mensaje sin leerlo. Su mente estaba en otro lugar completamente diferente. Lucas apareció en la puerta en pijama, con el pelo revuelto por un lado. Papá, ¿por qué estás despierto?» Ethan cerró rápidamente el álbum y lo dejó a un lado. «Solo estoy pensando. Cariño, ven aquí». Lucas se subió a la cama y se acurrucó junto a Ethan. Olía al jabón de lavanda que Anna solía comprar. Ethan había seguido comprándolo después de su muerte porque hacía que el apartamento se sintiera menos vacío. «¿Estás triste por mamá otra vez?», preguntó Lucas en voz baja. Ethan rodeó a su hijo con el brazo. «Sí», admitió. «Un poco». «Yo también», dijo Lucas. «Ojalá pudiera recordarla mejor». Ethan sintió un nudo en el pecho. Lucas solo tenía 3 años cuando Anna murió. Sus recuerdos de ella ya empezaban a desvanecerse. Pronto, lo único que le quedaría serían las historias que Ethan le contaba y las fotos que había por el apartamento. «Ella te quería mucho», dijo Ethan, «más que a nada en el mundo». «Lo sé», dijo Lucas. Bostezó. «¿Puedo dormir aquí esta noche?» «Claro». Lucas se quedó dormido en cuestión de minutos. Ethan permaneció despierto hasta el amanecer, mirando al techo y pensando en la mujer con la que se había casado. La mujer que aparentemente se había borrado a sí misma para estar con él. A la mañana siguiente, después de dejar a Lucas en la escuela, Ethan se sentó en su furgoneta y sacó su teléfono. Miró la tarjeta de visita de Eleanor. Ella se la había puesto en la mano antes de que él se marchara de la mansión. En el reverso tenía escrito su número personal con una letra muy clara. No quería creer a Eleanor.
Quería pensar que todo era un extraño error. Pero el retrato no mentía, y tampoco la cronología. Ana había aparecido en su vida hacía 10 años sin pasado ni familia. Entonces tenía 22 años. Si realmente era Evelyn Hart, llevaría 4 años huyendo. Ethan marcó el número antes de que pudiera cambiar de opinión. Eleanor respondió al segundo tono. Soy Eleanor. Soy Ethan Cole, dijo él con voz áspera. El de ayer. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. Entonces, Eleanor habló con cautela. Gracias por llamar. No estaba seguro de si lo harías. Necesito saber si dices la verdad, dijo Ethan sin rodeos. No porque crea que Ana me mintió. Sé que tenía sus razones, pero necesito estar seguro antes de creer que lo dejó todo por mí. Lo entiendo, dijo Eleanor en voz baja. ¿Qué necesitas? Una prueba de ADN, dijo Ethan, entre tú y mi hijo. Si Ana era realmente tu hermana, entonces Lucas sería tu sobrino. La prueba lo demostraría. El Eleanor no dudó. Sí, por supuesto. Lo que necesites. Puedo hacer que un laboratorio vaya a verte. A algún lugar privado. No tendrás que traer a Lucas a la mansión si no quieres. De acuerdo, dijo Ethan. Sintió que algo se le aflojaba ligeramente en el pecho. De acuerdo, Ethan, dijo Eleanor. Su voz era ahora más suave. Sé que esto es difícil. No intento quitarte nada. Solo quiero entender lo que le pasó a mi hermana. Y si Lucas es mi sobrino, se detuvo. Me gustaría conocerlo, si tú estás dispuesto. Ethan cerró los ojos. Empecemos con la prueba, dijo. La técnica del laboratorio acudió al apartamento de Ethan 3 días después. Era profesional y rápida. Tomó una muestra de la mejilla de Lucas mientras él estaba sentado en la mesa de la cocina comiendo cereales. Él pensó que era un juego. Cuando se marchó, dijo que los resultados tardarían entre 5 y 7 días laborables. Ethan siguió con su vida. Hizo turnos de trabajo, preparó comidas, ayudó a Lucas con los deberes. Pero su mente estaba en otra parte. Por la noche, sacó cajas con las cosas de Ana. Ropa vieja, libros, un joyero con pendientes baratos y un collar que le había comprado para su primer aniversario. Todo era normal. Nada sugería riqueza o privilegios. Al cuarto día, sonó su teléfono. Era Eleanor. Espero no molestar, dijo. Solo quería preguntarte, ¿cómo está Lucas? Ethan frunció el ceño. Estaba sentado en su furgoneta entre entrega y entrega. Está bien. ¿Por qué? Solo me preguntaba si le gusta leer o si tiene alguna afición. Sé que es extraño preguntarlo, pero la voz de Eleanor tembló ligeramente. Es la única conexión que tengo ahora con Evelyn. Me gustaría saber cómo está, si no te importa. Ethan sintió una inesperada punzada de compasión. Eleanor parecía perdida. Le gustan los dinosaurios, dijo Ethan. Y el espacio. Ahora está obsesionado con los planetas. No para de hacerme preguntas para las que no tengo respuesta. Eleanor soltó una suave risa. Evelyn era así. Hacía preguntas constantemente. Volvía locos a nuestros tutores. Hablaron durante otros 10 minutos. Fue más fácil de lo que Ethan esperaba. Cuando colgó, se dio cuenta de que estaba sonriendo levemente. Entonces se sintió culpable por ello. 2 días después, llegó un paquete a su apartamento. Estaba dirigido a Lucas. Dentro había 3 libros ilustrados sobre el espacio y un peluche de un Triceratops. Había una nota con una elegante letra dirigida a Lucas. Pensé que le gustaría. El Eleanor Lucas estaba encantado. Llevó el Triceratops consigo a todas partes durante los 2 días siguientes. Cuando Ethan le envió un mensaje a Eleanor para darle las gracias, ella respondió de inmediato. No fue un placer. A Evelyn también le encantaban los dinosaurios cuando era pequeña. Los resultados del ADN llegaron al 7º día. Ethan recogió el sobre de su buzón y se sentó en su furgoneta con el motor apagado. Le temblaban las manos mientras lo abría. El lenguaje técnico era denso, pero la conclusión era clara. Las personas analizadas comparten una relación biológica consistente con la de tía y sobrino. Probabilidad de relación, 99,9%. Ethan se quedó sentado en silencio. El papel temblaba en sus manos.
era real, todo era real. Anna había sido Evelyn Hart. Había huido de una familia rica y de toda su identidad. Se había convertido en otra persona completamente diferente y había muerto sin decirle nunca la verdad. Llamó a Eleanor. Ella respondió de inmediato. Los resultados llegaron, le dijo, y su voz estaba tensa por la emoción. Lucas es tu sobrino. Eleanor emitió un sonido que podría haber sido un sollozo o una risa. Ethan no sabía distinguirlo. Gracias, susurró ella. Gracias por decírmelo. Voy a verte, dijo Ethan. Esta noche necesito respuestas, esta vez respuestas reales. ¿Sobre quién era ella? ¿Por qué huyó? Todo. Sí, dijo Eleanor. Sí. Ven cuando estés listo. Ethan dejó a Lucas en el apartamento de su vecina. La señora Wilson, una profesora jubilada que a veces hacía de niñera, accedió a cuidarlo durante unas horas. Luego Ethan condujo hasta la mansión Hart. Esta vez, el guardia de seguridad de la puerta le hizo señas para que pasara sin hacer preguntas. Eleanor lo recibió en la puerta. Se veía diferente a como se veía durante su primer encuentro. Llevaba el pelo suelto. Vestía jeans y un suéter en lugar del severo traje de negocios. Se veía cansada y humana. Entra, le dijo. Lo condujo a la misma sala de estar que la vez anterior. Esta vez, la mesa de centro estaba cubierta de álbumes de fotos. Eleanor le indicó que se sentara. Los saqué después de que llamaras, dijo. No los había mirado en años, pero pensé que quizá te gustaría ver quién era Evelyn. Antes de que Ethan se sentara, Eleanor abrió el primer álbum. Las fotos mostraban a dos niñas pequeñas. Una era claramente Eleanor, de unos 10 u 11 años. La otra era más joven, tal vez de 6 o 7 años. Tenía el rostro de Anna. Esa es Evelyn, dijo Eleanor en voz baja. Señaló a la niña más pequeña. Siempre estaba sonriendo, siempre riendo. Hacía que todo pareciera más ligero. Ethan se quedó mirando la foto. Anna también se reía así. Era una de las cosas que más le gustaban de ella. Incluso cuando el dinero escaseaba y se retrasaba el pago del alquiler, ella encontraba motivos para sonreír. Eleanor pasó las páginas lentamente. Las fotos mostraban fiestas de cumpleaños en grandes salones de baile, retratos familiares delante de la mansión, Evelyn en un recital de danza y actuaciones de piano. En todas las fotos iba perfectamente vestida. Llevaba el pelo peinado y la postura erguida, pero a medida que se hacía mayor, la sonrisa empezaba a parecer forzada. Nuestro padre era muy controlador, dijo Eleanor. Su voz volvió a ser monótona. Creía que los hijos eran una inversión. Nos educaban en casa los mejores tutores que el dinero podía comprar. No se nos permitía tener amigos fuera de los círculos sociales aprobados. Todo lo que hacíamos estaba programado y supervisado. Nuestra madre empeoró después de su muerte. Le aterrorizaban los escándalos. Le aterrorizaba perder el control. Pasó otra página. La adolescente Evelyn miraba fijamente desde la foto. Ya no sonreía. Cuando Evelyn tenía 20 años empezó a escaparse. Eleanor continuó. Yo la cubría. Le decía a nuestra madre que estaba en la biblioteca o reunida con su tutor. No sabía a dónde iba realmente. No me lo decía. Creo que temía que intentara detenerla. Ella me conoció, dijo Ethan en voz baja. Yo hacía entregas a una cafetería cerca del centro. Un día entró y empezamos a hablar. Pensé que era una estudiante universitaria. Ella nunca me corrigió. Eleanor asintió lentamente. Debió de sentirse muy aliviada al estar con alguien que no conocía el nombre del corazón, que no quería nada de ella. La amaba, dijo Ethan con voz quebrada. La amaba por lo que era, no por su dinero o su familia. Solo por ella. Lo sé, dijo Eleanor. Por eso huyó. Cuando mi madre se enteró de lo tuyo, amenazó con destruir tu vida. Dijo que se aseguraría de que nunca volvieras a trabajar, que te arrestarían por cargos falsos si no dejabas en paz a Evelyn. Evelyn la oyó por teléfono haciendo los arreglos. Ethan apretó los puños. Ella nunca me contó nada de esto porque sabía que intentarías luchar contra ello, dijo Eleanor. Y habrías perdido. Mi madre tenía recursos que ni te imaginas. Así que Evelyn lo dejó todo atrás. Retiró todo el dinero en efectivo
al que podía acceder de su fondo fiduciario, unos $50,000, y desapareció. Un día llegué a casa y ya se había ido. Había dejado una nota. Decía que lo sentía, que ya no podía vivir en una jaula. A Eleanor se le quebró la voz. Cerró el álbum y miró a Ethan con los ojos llorosos. Estaba muy enfadada, susurró. Pensaba que me había abandonado. Pensaba que era egoísta y desagradecida. No entendía que se sentía asfixiada, que estaba eligiendo la libertad por encima de todo lo demás. Me llevó años dejar de estar enfadada. Y para entonces ya no pude encontrarla. Simplemente se había ido. Ethan se secó los ojos con el dorso de la mano. Pensó en Anna trabajando turnos dobles en la cafetería, ahorrando cada centavo para poder permitirse una boda de verdad, mudándose a su pequeño apartamento y decorándolo con muebles de tiendas de segunda mano. Lo había hecho todo sin quejarse. Había sido feliz. Una vez me dijo que tenía todo lo que siempre había querido, dijo Ethan con voz temblorosa. Pensé que solo estaba siendo amable, pero tal vez lo decía en serio. Lo decía en serio, dijo Eleanor. Estoy segura de que lo decía en serio. Se quedaron sentados en silencio durante un momento. Entonces Eleanor volvió a hablar. Me gustaría saber cómo era su vida contigo, si estás dispuesto a contármelo. Quiero entender en quién se convirtió. Ethan asintió lentamente. De acuerdo, dijo, pero yo también necesito algo. Necesito ver todo lo que tienes de sus años perdidos. Fotos, discos, cualquier cosa. Necesito entender a la persona que solía ser. Por supuesto, dijo Eleanor. Durante las siguientes semanas se reunieron con regularidad, a veces en la mansión, a veces en una cafetería neutral. Eleanor le mostró a Ethan viejos videos de Evelyn tocando el piano, cartas que había escrito cuando era adolescente, boletines de notas de sus tutores. Ethan le contó a Eleanor sobre el trabajo de Anna en la cafetería, cómo cantaba mientras lavaba los platos, cómo lloraba durante las películas sentimentales e insistía en que eran lágrimas de felicidad. Lucas comenzó a preguntar por Eleanor. Ahora la llamaba tía. Eleanor le traía libros y juguetes cada vez que lo visitaba. Se arrodillaba a su altura cuando hablaba con él. Escuchaba atentamente cuando él divagaba sobre dinosaurios. Una tarde, Lucas la abrazó para despedirse y Eleanor se quedó paralizada. Luego lo rodeó con sus brazos y lloró en silencio sobre su cabello. Ethan los observó y sintió algo cambiar en su pecho, algo cálido e inquietante. Una noche, Eleanor llegó al apartamento con una pequeña caja de madera. Le temblaban las manos cuando la dejó sobre la mesa de la cocina. Encontré esto en el trastero, dijo. Es de Evelyn, de su dormitorio. Mi madre lo guardó todo en cajas después de que desapareciera. Antes no podía mirarlo, pero creo que deberías verlo. Ethan abrió la caja. Dentro había baratijas y papeles, una flor seca, una entrada de cine, una pulsera hecha con cuentas baratas y en el fondo, un pequeño diario de cuero. El Eleanor lo cogió con cuidado y lo abrió. La letra del interior era la de Anna. Ethan la reconoció inmediatamente. Es su diario, susurró Eleanor. Hojeó las páginas. Escribió en él hasta unos meses antes de desaparecer. Se sentaron uno al lado del otro en el sofá y lo leyeron juntos. Las entradas eran breves. La mayoría eran quejas sobre los tutores o las exigencias de su madre, pero hacia el final el tono cambió. Había entradas sobre escapadas, sobre conocer a alguien que la hacía reír, sobre sentirse viva por primera vez. Entonces Eleanor pasó a la última página. Estaba fechada 2 semanas antes de que Evelyn desapareciera. La entrada era más larga que las demás. Hoy lo he vuelto a ver. Ethan, él no sabe quién soy. Solo me ve a mi verdadero yo. No al nombre del corazón, ni al dinero, solo a mí. Creo que podría amarlo. Creo que ya lo amo. Pero estoy aterrorizada. Si mi familia se entera, lo destruirán. No puedo permitir que eso suceda. Tengo que elegir. Y creo que ya sé lo que voy a elegir. La visión de Ethan se nubló. No podía respirar. Eleanor lloraba a su lado. Ella te eligió a ti, susurró Eleanor. Te eligió a ti por encima de todo. Ethan se levantó de golpe. No podía seguir sentado.
Se acercó a la ventana y se quedó mirando la calle. Eleanor se quedó en el sofá, aferrada al diario. Debería haberla protegido mejor, dijo Ethan. Su voz sonaba áspera. Debería haber sabido que algo iba mal. Era tan cautelosa con todo, tan reservada. Debería haberle hecho más preguntas. Ella no quería que le hicieras preguntas, dijo Eleanor con delicadeza. Solo quería que la quisieras. Y tú la querías. Ethan se dio la vuelta. Eleanor lo miraba con una expresión que no sabía definir. Algo suave, triste y comprensivo. Sus miradas se cruzaron y se mantuvieron fijas. La habitación parecía demasiado pequeña. De repente, demasiado cálida. Ethan volvió al sofá. Se sentó junto a Eleanor, más cerca que antes. Ella no se apartó. Gracias, dijo en voz baja, por mostrarme esto, por ayudarme a comprender. Yo debería darte las gracias, dijo Eleanor. Le diste la vida que quería, le diste felicidad y le diste a Ducas. Ahora estaban muy cerca. Ethan podía ver los destellos dorados en los ojos de Eleanor. Olía a lavanda, como Anna. Su corazón latía con fuerza. La mano de Eleanor se movió ligeramente. Sus dedos rozaron los de él. Ninguno de los dos se apartó. Entonces Ethan se inclinó hacia adelante. Eleanor sostuvo el aliento. Sus rostros estaban a pocos centímetros de distancia. Él podía sentir el calor de su piel. Sus labios se separaron ligeramente. Y entonces Ethan se echó hacia atrás como si se hubiera quemado. Se levantó tan rápido que golpeó la mesa de café. El diario cayó al suelo. No puedo, tío, dijo. Su voz estaba ahogada. No puedo hacer esto. Anna. Eleanor se cubrió la cara con las manos. Lo siento, dijo. Lo siento mucho. No sé en qué estaba pensando. Ella era mi hermana. Tú eras su marido. Esto está mal. Ethan terminó. Esto está mal. Se miraron con horror. El aire entre ellos parecía ahora venenoso. Debería irme, dijo Ethan. Sí, dijo Eleanor. No le miraba a los ojos. Creo que es lo mejor. Ethan cogió su chaqueta y se dirigió a la puerta. Se detuvo con la mano en el pomo. Necesito tiempo, dijo sin volverse, para pensar en todo esto. Lo entiendo, dijo Eleanor. Su voz era apenas audible. Ethan se marchó. Se sentó en su furgoneta en el aparcamiento durante 20 minutos con la cabeza apoyada en el volante. Todo su cuerpo temblaba. Casi había besado a la hermana de su difunta esposa. Había querido hacerlo. Por un momento, había olvidado todo excepto la calidez de los ojos de Eleanor y la forma en que ella entendía su dolor. Sentía que había traicionado a Anna una vez más. Ethan no llamó a Eleanor durante 3 semanas. Tampoco respondió cuando ella lo llamó. Las primeras veces se quedó mirando su nombre en la pantalla del teléfono hasta que saltó el buzón de voz. Después de eso, ella dejó de intentarlo. Se dijo a sí mismo que era mejor así, más limpio. Tenía que centrarse en Lucas, trabajo que hacer, facturas que pagar. No necesitaba complicaciones. No necesitaba pensar en cómo habían sido los ojos de Eleanor en la tenue luz de su apartamento, ni en cómo se le había acelerado el corazón cuando sus manos se tocaron. Y, sobre todo, no necesitaba pensar en lo mucho que deseaba volver a verla. Lucas fue el primero en ceder. ¿Por qué la tía Eleanor ya no viene?, preguntó una noche durante la cena. Empujaba los macarrones por el plato sin comer. ¿Hice algo mal? Ethan sintió un nudo en el pecho. No, cariño, no hiciste nada mal. Entonces, ¿por qué? Lucas lo miró con los ojos de Anna. La echo de menos. Ethan dejó el tenedor. No tenía una respuesta que tuviera sentido para un niño de 6 años. Apenas lo entendía él mismo. Solo está ocupada, dijo Ethan, con el trabajo. Lucas frunció el ceño. Era lo suficientemente inteligente como para saber que esa no era toda la verdad. Pero no insistió. Simplemente volvió a cenar en silencio. Esa noche, después de que Lucas se durmiera, Ethan sacó su teléfono. Revisó sus mensajes. Eleanor le había enviado 3 mensajes de texto durante la primera semana. Todos eran breves y cuidadosos. Siento lo que pasó. Espero que estés bien. Por favor, avísame si necesitas algo. Dale recuerdos a Lucas. Después de eso, nada más. Ethan se quedó mirando la pantalla durante un buen rato. Luego dejó el teléfono sin responder
pero no podía dejar de pensar en ella. Cuando hacía entregas, se encontraba pasando por delante de la mansión Hart. Nunca se detenía, solo reducía ligeramente la velocidad y echaba un vistazo a las puertas antes de seguir adelante. Por la noche, soñaba con Anna, excepto que a veces, en los sueños, Anna se daba la vuelta y era Eleanor en su lugar. Se despertaba sudando y sintiéndose culpable. A Eleanor no le iba mejor. Pasaba largas horas en su oficina, sumergiéndose en el trabajo. Asistía a las reuniones de la junta directiva, revisaba contratos y firmaba documentos. Pero su mente estaba en otra parte. Por las noches, se sentaba en la sala de estar donde ella y Ethan casi se habían besado. Se quedaba mirando el retrato de Evelyn e intentaba comprender lo que sentía. Había querido a su hermana. Todavía la quería. El dolor de perder a Evelyn había sido el dolor que había marcado su vida adulta, y ahora había encontrado al marido y al hijo de su hermana. Debería haberse sentido agradecida, aliviada, feliz de tener esta conexión con Evelyn. En cambio, se estaba enamorando de Ethan y se odiaba a sí misma por ello. Intentó convencerse de que solo era dolor compartido o soledad. Había estado sola durante mucho tiempo. Quizás solo estaba desesperada por conectar con alguien. Pero eso no explicaba la forma en que se le alegraba el corazón cuando pensaba en él o la forma en que recordaba exactamente cómo sonaba su voz cuando hablaba de Anna. Una noche, volvió a abrir el diario de Evelyn. Leyó la entrada lentamente. Luego se detuvo en la última página, donde Evelyn había escrito sobre elegir el amor por encima de todo lo demás. El Eleanor recorrió las palabras con el dedo. ¿Qué querrías tú? Susurró a la habitación vacía. ¿Qué querrías que hiciera? El retrato de la pared la miraba en silencio. Llegó la cuarta semana. Era domingo por la mañana. Ethan se despertó temprano. Lucas aún dormía. El apartamento estaba en silencio. Ethan se sentó a la mesa de la cocina con una taza de café y se dio cuenta de que ya no quería estar solo. Se vistió y despertó a Lucas con delicadeza. Desayunaron en silencio. Entonces Ethan dijo algo que no había planeado. ¿Quieres ir a visitar a mamá hoy? La cara de Lucas se iluminó. ¿De verdad? ¿De verdad? Condujeron hasta el cementerio, a las afueras de la ciudad. Era un lugar pequeño, modesto. Las lápidas eran sencillas placas de granito. La de Anna estaba cerca de un arce. Ethan había elegido ese lugar porque a ella siempre le habían gustado los árboles. Aparcaron y cruzaron el césped. Lucas corrió delante. Conocía el camino. Cuando llegaron a la tumba, Lucas ya estaba arrodillado frente a la lápida. Tocó con cuidado las letras grabadas del nombre de Anna. «Hola, mami», dijo en voz baja. «He traído a papi». Ethan se arrodilló a su lado. Le puso la mano en el hombro a Lucas. «Hola, Anna», dijo con voz ronca. «Ha pasado mucho tiempo». Se quedaron sentados en silencio durante un momento. Entonces, Ethan oyó pasos detrás de ellos. Se giró. Se le paró el corazón. Eleanor caminaba por el césped hacia ellos. Llevaba vaqueros y un jersey sencillo. Llevaba el pelo suelto sobre los hombros. Se detuvo cuando los vio. Se puso pálida. «Lo siento», dijo rápidamente. «No sabía que estarían aquí. ¿Puedo irme?» «No», dijo Ethan. Se puso de pie. «No lo hagas». Eleanor lo miró a él, luego a Lucas y luego a la lápida. Caminó lentamente hacia ellos. Cuando llegó, se arrodilló al otro lado de la tumba. «Hola, susurró. Su voz temblaba. «Siento haber tardado tanto en venir. No sabía dónde estabas. Y cuando lo descubrí...» Se detuvo. Las lágrimas le corrían por la cara. «Siento no haber podido protegerte. Siento que tuvieras que huir. Siento que murieras pensando que estaba enfadada contigo». Lucas la observaba con los ojos muy abiertos. Extendió la mano y tomó la de Eleanor. Ella la apretó con fuerza. «Te echo de menos», dijo Eleanor. «Te echo mucho de menos». «Y encontré a Ethan y a Lucas. Son maravillosos. Eras muy feliz con ellos. Lo veo en todas las historias que me cuenta Ethan. Elegiste bien, Elegiste muy bien». Se secó los ojos con la mano libre. Luego miró a Ethan al otro lado de la tumba. «He venido aquí para preguntarte algo», dijo Eleanor a la lápida, con la voz ligeramente más firme.
He venido a preguntarte si te enfadarías conmigo porque se detuvo y volvió a empezar. Porque siento algo por Ethan y no sé si eso está mal. Si te estoy traicionando, necesito saber si me odiarías por ello. Ethan contuvo el aliento. Lucas miró a ambos, confundido, pero en silencio. Eleanor miró directamente a Ethan. He sido muy infeliz sin ti, dijo. Los dos, sé lo que casi pasó. Sé que era complicado, pero no puedo dejar de pensar en ello. En ti, en Lucas, en la vida que Evelyn tuvo contigo. Y sigo preguntándome si quizá ella lo dejó. Sigo preguntándome si quizá ella querría que fuéramos felices juntos. Ethan se arrodilló de nuevo. Se quedó mirando el nombre de Ana grabado en la piedra. Yo también he estado pensando en ello, admitió. Todos los días, todas las noches, me siento culpable cada vez, como si estuviera traicionando su memoria. Pero luego pienso en lo que escribió en ese diario sobre elegir el amor, sobre elegir ser feliz incluso cuando era difícil. Levantó la vista hacia Eleanor. Ana habría querido que siguiera adelante con mi vida. Lo dijo en una de sus cartas. La encontré después de que ella muriera. Escribió que si le pasaba algo, quería que encontrara a otra persona para darle una familia a Lucas. Nunca pensé que podría, pero entonces te conocí a ti. Y tú no eres solo otra persona, eres su hermana. La entiendes como nadie más podría hacerlo. Quieres a Lucas porque es parte de ella. El Eleyanar lloraba abiertamente ahora. Lo amo porque también es parte de ti, dijo ella. Se miraron fijamente a través de la tumba de Ana. El sol de la mañana se filtraba a través de las hojas de arce que había sobre ellos. Los pájaros cantaban en algún lugar a lo lejos. El mundo parecía muy tranquilo. No sé si esto está bien, dijo Ethan en voz baja, pero sé que Ana querría que viviéramos de verdad, no solo sobrevivir. Sí, asintió Eleanor, huyó de todo para poder vivir la vida que quería. Ella querría lo mismo para nosotros. Lucas habló de repente. Mamá no está enfadada, dijo. Los dos adultos lo miraron. Él sonrió. Ella está feliz, puedo sentirlo. Eleanor soltó un sonido entre risa y llanto. Se inclinó sobre la tumba y tomó la mano de Ethan. Él la guió. Se quedaron así sentados durante un largo rato, tres personas unidas por el amor y la pérdida y el fantasma de una mujer que había elegido la libertad. Finalmente, se levantaron. Eleanor cogió a Lucas en brazos y lo abrazó. Él le rodeó el cuello con los brazos. Ethan se quedó de pie junto a ellos. Miraron juntos la lápida. Gracias, dijo Ethan en voz baja, por todo, por quererme, por darme a Lucas, por ser lo suficientemente valiente como para huir. Gracias por ser feliz, añadió Eleanor, por encontrar lo que querías, por demostrarme que es posible. Se alejaron juntos de la tumba. Lucas seguía en brazos de Eleanor. Ethan caminaba a su lado. Cuando llegaron al aparcamiento, Eleanor sentó a Lucas en el suelo. El niño inmediatamente les agarró las manos a ambos. ¿Puede venir la tía Eleanor a comer?, preguntó esperanzado. Ethan miró a Eleanor. Ella le devolvió la mirada. Ninguno de los dos habló durante un momento. La pregunta quedó flotando en el aire entre ellos. Entonces, Eleanor dijo con cautela, «Solo si tu padre está de acuerdo». Ethan pensó en Ana, en cómo solía reír, en cómo siempre insistía en dar de comer a la gente, en cómo creía en las segundas oportunidades y en los nuevos comienzos. Pensó en las últimas palabras de su diario, en elegir el amor. «Creo», dijo Ethan lentamente, «que estaría bien». Lucas se alegró. Eleanor sonrió. Era la primera sonrisa auténtica que Ethan veía en su rostro en semanas. Pero Ethan añadió, mirando a Eleanor, «Probablemente deberíamos empezar poco a poco, como amigos, conocernos mejor sin todo eso». Hizo un gesto vago. «¿Sin todas las partes complicadas?» Eleanor asintió. «Amigos», aceptó. «Puedo ser amiga». «Bien», dijo Ethan. Sonrió levemente. «Porque Lucas no ha parado de preguntar por ti y se me están acabando las excusas». Eleanor se rió. Fue un sonido suave, frágil, pero genuino. «Yo también lo he echado de menos», dijo ella. Luego miró a Ethan. A los dos. Estaban de pie en el aparcamiento bajo el sol de la mañana.
Lucas balanceaba sus manos unidas hacia adelante y hacia atrás. Por encima de ellos, las hojas de los arces susurraban con la brisa. En algún lugar cercano, se cerró la puerta de un coche. La vida continuaba a su alrededor, normal, corriente y hermosa. Así lo dijo Eleanor. ¿Almorzamos? Sí, dijo Ethan, almorzaremos. Caminaron hacia sus coches. Lucas se subió a la furgoneta de Ethan. Eleanor se subió a su propio coche. Cuando Ethan arrancó el motor, miró por el retrovisor al cementerio que tenían detrás. No podía ver la tumba de Anna desde allí, pero sintió que algo se asentaba en su pecho, algo que parecía un permiso, como paz. Papá, dijo Lucas desde el asiento trasero. Sí, cariño, creo que mamá está contenta de que hayamos encontrado a la tía Eleanor. Ethan miró a su hijo por el espejo. Lucas sonreía, completamente seguro. Sí, dijo Ethan en voz baja. Yo también lo creo. Salió del aparcamiento. El coche de Eleanor les seguía. Condujeron hacia el almuerzo, hacia lo que fuera que viniera después. No como amantes, todavía no. Quizá nunca, pero como dos personas que habían amado a Anna, que llevaban consigo pedazos de ella, que estaban aprendiendo a vivir de nuevo. La carretera se extendía ante ellos, el sol brillaba, y por primera vez en 3 semanas, Ethan sintió que podía respirar. Detrás de ellos, en el tranquilo cementerio, una brisa se movía entre los arces. Las hojas susurraban entre sí. Y si creías en esas cosas, si creías que el amor podía sobrevivir a la muerte, podrías haber dicho que sonaba como una risa, como si alguien por fin hubiera encontrado la paz.